Alfredo Blanco está en línea. Alfredo, ¿cómo te va? Un gusto como ¿Qué siempre tal? charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Bien, bien, bueno. ¿Podrás frenar vos la inflación? No, eso seguramente no. Eh, digamos, el dato de hoy, por más que se esperaba, obviamente es una pésima noticia para el gobierno, en particular para el ministro de Economía, ¿no? Que había formulado algunas promesas, que incluso insiste con que va a haber una tasa de inflación que se va a ir morigerando. Si uno mira los últimos 4 meses viene subiendo y estamos en un régimen de alta inflación que realmente complica todo el funcionamiento de la economía porque castiga a los que tienen ingresos fijos, porque les deteriora el poder de compra, a las empresas que no pueden programar. En fin, es una situación delicada. Yo personalmente lo he dicho ya hace algunas semanas, creo que no tiene el ministro muchas chances de estabilizar la economía en el sentido que todos desearíamos. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay política económica que funcione cuando en la superestructura política hay problemas, ¿no es cierto? Massa asumió, puso su volumen político importante, digamos, y sus relaciones con muchas personas del mundo de los negocios, pero bueno, los datos desmienten la posibilidad de estabilizar la economía. ¿Vos decís que el problema es político entonces? Yo creo que hay una base política muy fuerte y bueno, además vamos a entrar ahora en un periodo de mucha especulación sobre el futuro gobierno. Yo creo que este gobierno no tiene muchas chances ya de presentar un programa de estabilización que tenga éxito, básicamente porque no le creen al gobierno, incluso el presidente ha perdido mucha de su imagen, digamos, tiene una imagen realmente negativa muy alta, y además, por ejemplo, cuando hicieron el presupuesto para este año y cuando Rubinstein, que es un hombre que conoce de economía, dijo, bueno, vamos a estar caminando con una inflación de 3,5, 4, y eso nos va a llevar a un 60 anual. En aquella oportunidad alguien me preguntó si yo no creía que había algo de voluntarismo, y yo dije, no, no es que haya algo de voluntarismo, es todo voluntarismo. En realidad, lo que ocurre es que el gobierno ha perdido credibilidad en los agentes económicos. Yo no conozco ningún responsable de empresa que haya programado que la inflación iba a ser 60%. El Ahora, fondo, sí, discúlpame Alfredo, pero a ver, bien, supongamos que ya no tiene plan el gobierno, que el escenario sea un cambio, que el escenario tiene sea un un plan cambio, el gobierno. que sea, Sí, pero digo, bueno, supongamos que no funciona esto. sí. La oposición, el macrismo, Milei, hablan del tema del déficit fiscal, del Sí. ajuste, con un 40% de pobreza. ¿Tienen muñeca para achique, para ajuste este No, país? yo creo dos cosas. Primero, el gobierno tiene un plan que es el plan que firmó para el programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario. Y va a tratar, Tema no menor, que tiene que cumplir con el sí, fondo sí, también. y va Y a ahí, tratar y de ahí es donde cumplir, trata de hacer equilibrio masa también, ¿no? claro, con un Fondo Monetario que además va a tratar de ser lo menos exigente que le permitan sus miradas de la economía y de la política, porque no quiere, obviamente, soltarle la mano a un país que es el principal deudor que tiene, ¿no es cierto? Ahora, por estas horas, digamos, mientras nosotros estamos conversando, o hace algunas horas atrás, Massa se ha reunido Sí. con gente del Fondo Monetario y del Grupo Banco Mundial que están en la reunión de primavera, y el fondo corrigió en sus perspectivas, en el Outlook corrigió, y dice, bueno, no, la inflación no va a ser el 60, va a ser el 80, y la economía no va a crecer tanto. Bueno, es decir, el fondo va a tratar, pero, por supuesto, le va a exigir algunas de las cosas. Es probable que le modifique algunas metas. Le bajó la exigencia de acumulación de reservas casi en $2.000 millones para 2023. Pero bueno, entonces yo digo esto, este gobierno tiene ese problema. El gobierno que venga, sea del signo político que sea, sería conveniente que tenga conciencia de la profundidad de la crisis que tiene la economía argentina, que tiene una fragilidad macroeconómica alta, que tiene una situación social, digamos, que nadie se lo hubiera imaginado algunas décadas atrás. Lo que vos decís de los datos de pobreza, eso nos vamos naturalizando, y se subió 3 puntos, bajó 2 puntos. Bueno, esos numeritos son personas que están en una situación tremenda, digamos, ¿no es cierto? Entonces,
a los que dicen, no, esto se resuelve fácil, mira, suprimir los planes sociales, echar a 1 millón de empleados públicos de la nación, provincia y municipio. Yo siempre digo esto, si a un presidente, sea el presidente que sea, el ministro de Economía va y le dice, mira, tenemos que poner en marcha un plan con las provincias y los municipios para despedir 1 millón de personas, el presidente va a decir, bueno, vamos a empezar contigo. Es decir, porque es una cosa que no tiene sustentabilidad política. Claro, sí. La economía es una disciplina compleja, difícil de pronosticar. Muchas veces en la profesión hay quienes hacen pronóstico como si se tratara de leyes naturales o de leyes físicas, y es algo más complejo que eso. Yo suelo decir, con cierto pesar, un gran economista del siglo XX, que fue John Maynard Keynes, una vez escribió que los economistas tenían que ser más modestos. Él decía, será hermoso cuando los economistas sean como los dentistas, es decir que no predicen el futuro en la forma en que lo hacen muchas veces los economistas. Y nosotros en Argentina, que además la discusión política está muy alienada por la cuestión económica, lo vemos en la televisión, personas que los viernes anuncian que el lunes viene el apocalipsis, sí, y otras que dicen, no, el lunes entramos al nirvana. Sí. Y en realidad no pasa ni una cosa ni la otra. Es una situación muy compleja, muy preocupante, diría yo. Es obvio que hay que hacer algo en materia fiscal, es obvio que hay que hacer algo en materia cambiaria, y es obvio que hay que hacer algo en materia política monetaria. Pero no es que lo van a hacer hoy y mañana van a estar resueltos los problemas. Es un tema sumamente complejo. Veremos cómo sigue. Yo honestamente creo que por más, uno de los problemas que ha tenido este gobierno, y lo ha tenido también Massa, es que yo siempre digo, es como, hace un año el presidente declaró la guerra a la inflación. Y las medidas que han ido tomando es como ese jefe de una patrulla que dice, vamos a tomar la colina, pero manda a los soldados de a uno. Lo más probable es que no pueda tomarla. Entonces, todos los días tenemos una medida. Ya vamos por el tercer tipo de cambio especial para las exportaciones. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar 2 meses. Y después vamos a estar con el mismo problema. Es decir, me parece que no es un problema solamente de acertar con las medidas económicas, que obviamente tiene que haber un plan que sea consistente, también tiene que haber un soporte político. Para un gobierno que dentro de su propia alianza hay gente que le dice que lo critica, o que le dice, ¿por qué nos rompemos con el fondo? Es complicado. Y me da la impresión que Massa, por más que es un equilibrista, bueno, llega un momento en que todo el mundo empieza a evaluar la gestión y dice, no, bueno, esto obviamente ha fracasado en su intención, ¿no es cierto? Bien. Me parece a mí que el mayor logro que puede tener es tratar de mantener en un régimen de inflación alta, sin mayores desbordes, si no hay crisis política, digamos, y llegar de esa manera a que los que tengan que conducir sean, insisto, del mismo signo político o de la oposición, intenten, seriamente y con un buen soporte político, estabilizar una situación, porque no hay excusa. Lo escuché al secretario de Comercio decir que el problema son los formadores de precios, que el problema, otros dicen que por la sequía, o la portavoz del gobierno haciendo ese tipo de consideraciones. En realidad, los países de la región, todos, viven en el mismo planeta en que hay guerra, en que hay problemas de inflación internacional, todos, pero no tiene la tasa de inflación de la Argentina. Bien, te mando un abrazo. Gracias, Alfredo, como siempre. Un abrazo, Eduardo. Buen fin de semana. El licenciado Alfredo Blanco con nosotros.